Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo estuvieron estas semanas? Gracias a todos los que se están suscribiendo últimamente y a los que están dejando sus comentarios o sus historias. Las voy leyendo de a poco. Vamos a ver hoy, vamos a hacer una lectura para esas personas que están separadas recientemente o en contacto cero, ¿sí? Vamos a preguntar em, ¿qué fue ¿qué fueron ustedes em, para esa relación? ¿Sí? ¿Qué significaban ustedes en esa relación para la persona que están pensando? ¿Sí? En este caso, esa persona que les gusta o con la que tuvieron algún tipo de relación o conexión, quizás ahora no están hablando tanto o directamente nada. Entonces vamos a preguntar, ¿qué fueron ustedes para esa persona? ¿Cómo los veía? ¿Qué sentía por ustedes? Y después vamos a ver el momento actual, ¿sí? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Sí? Entonces piensen en esa persona y vamos a sacar unas cartas que nos digan qué fueron ustedes para esa persona, ¿sí? ¿Qué siente o qué sentía en realidad por ustedes en ese momento? ¿Sí? Y ¿cuál fue el conflicto que hizo que ustedes en este momento estén distanciados, ¿sí? Entonces vamos a sacar una carta más. ¿Cuál es el conflicto que pasó entre ustedes que esta persona está distanciada de vos? Bien, entonces, bien, ¿qué fueron ustedes para esa persona? Fueron todo. Fíjense que salió el 9 de oro, ¿sí? Fíjense esta mujer. Entonces, ¿qué fueron para ustedes? Fueron, para esta persona, fueron esa persona que tiene todo su, su vida resuelta en este caso, ¿sí? Tiene confianza en sí misma, tiene abundancia, tiene controlado todos sus miedos, ¿sí? Em, todo lo que sería lo instintivo está totalmente controlado y tiene la sabiduría también, ¿sí? Fíjese el águila que tiene en la mano cómo está controlándola, ¿sí? Y todo a su alrededor es un mundo de abundancia, ¿sí? Entonces es una persona, para esta persona eres una persona fuiste una persona cálida, fuiste una persona que lo entendía, ¿sí? Que sabía también manejar esos impulsos que tenía esta persona, ¿sí? Em, Eras una persona que lo entendía sobre todo. Quizás sos una persona también que le gusta la naturaleza o disfrutaba de la naturaleza, una persona inteligente en este caso, ¿sí? Porque ese es un 9, un número 9 es una persona creativa también. Em, entonces, eso era lo que fuiste para vos, ¿sí? ¿Y qué sintió en ese momento que todo eso que fuiste le generó eh, una transformación, ¿sí? Porque yo pregunté qué sentías por vos. Entonces, ¿cómo te veía como esa persona abundante que lo llevó a esta persona a una transformación completa, ¿sí? De alguna manera, cuando pregunté cuál fue el conflicto que se originó entre los dos, ¿sí? Em, Vos le hiciste dar cuenta de que tenía que cambiar ciertas cosas, ¿sí? Quizás dejar el ego de lado, lo inspiraste quizás a que tenía que transformarse de alguna forma, ¿sí? O replantearse cosas, ¿sí? Pero esta persona em, de alguna manera te traicionó, ¿sí? O no se animó a hablar de forma de frente, ¿sí? Entonces se escapó sin decir sin decir la verdad o sin dar la cara en este caso. Entonces ese conflicto, ¿sí?
que te da el 5 de espadas, que indica todo lo que son desacuerdos, conflictos con los demás, desacuerdo con los demás, o un poco de desprecio incluso. Quizás vos eras una persona que lo quería demasiado, muy cálida, ¿sí? Y esta persona era un poco así, despectiva para tratarte, ¿sí? O era, mostraba un poco de desprecio en las cosas, o se sentía en desacuerdo con lo que vos, con algunas cosas que pensaban, y eso generaba cierto distanciamiento en este caso, ¿sí? Entonces, en el fondo era un poco deshonesta esta persona, ¿sí? O puede ser también un poco infiel, ¿sí? Entonces, pero en general esta carta de conflictos es alguien dejó lastimado a otros dos, ¿sí? A otras personas en el camino, ¿sí? Se fue de forma deshonesta y esto fue el mayor conflicto que tuvieron entre ustedes dos, ¿sí? Pero a su vez esta persona logró, o por lo menos le generaste cierto cambio en su forma de ver la vida en este caso, ¿sí? Quizás esta situación cuando pasó le produjo esta transformación que vamos a ver ahora, sí, volvemos a preguntar más, pero en principio lo que sintió con vos fue, o quizás también te vio un poco cambiada o sintió que vos estabas cambiando, ¿sí? Y no lo pudo superar de alguna forma y entonces antes de enfrentar eso prefirió irse, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Entonces, ¿por qué? Vamos a preguntar por qué esta carta, ¿sí? ¿Por qué se sintió transformado por vos? ¿Sí? ¿Qué más sintió por vos en ese momento en el que empezaron los conflictos o los desacuerdos o todo lo que implica este 5 de espadas? ¿Sí? ¿Qué más sentía por vos en ese momento? ¿Qué más sentía por vos en ese momento cuando empezaron los conflictos? Una cosa es cómo te veía en ese momento y ahora vamos a ver cómo te ve ahora. Para algunos quizás sentía que como vos tenías esa capacidad de abundancia, de crear tus propios proyectos, ¿sí? De tener tu propia em, seguridad, pero también esto implica un cierto control o autocontrol, quizás esta persona también sentía quizás que vos controlabas un poco su instinto más animal, ¿sí? Em, y que tenías como la fuerza interior como para de alguna manera controlarlo, porque esta es la carta de la fuerza, ¿sí? Pero la fuerza está controlando al león, fíjate que de alguna manera lo está no dejándolo mover o no lo está dejando hablar en este caso, ¿sí? Porque fíjate cómo le agarra la boca. Entonces, puede ser que tu personalidad tan independiente y tan fuerte haya hecho que esta persona se sienta un poco controlada, ¿sí? O sentía que quizás no podía decir lo que quería decir y por eso se fue. Fíjate que esto es, el espada son los pensamientos y las creencias y las palabras también, ¿sí? Entonces, fíjate cómo está esta mujer controlándolo. Entonces, quizás tu personalidad tan fuerte hacía que él o ella no se pueda expresar del todo como quisiera o no tenía la capacidad de expresarse y em, decir lo que sentía. En este caso, fíjate que hay veces que uno siente cosas o quiere decir cosas, pero se las empieza a guardar, ¿sí? Y cuando te las empiezas a guardar, llega un momento en que explotás, ¿sí? Entonces, esta persona, como no tiene esa capacidad de comunicación directa y honesta, lo que hizo fue directamente irse, ¿sí? Porque no tiene esa capacidad o esa fuerza de hablar de forma directa con vos. Entonces, vamos a ver cómo te siente ahora. Em,
¿Qué sentimiento tiene ahora por vos esta persona? ¿Sí? Ahora en el presente. Eso es lo que pasó en el pasado. Vamos a ver cómo se siente ahora esta persona cuando le llega tu recuerdo o si están hablando cuando vuelven a hablar. ¿Qué siente por vos? ¿Qué siente por vos esta persona? ¿Qué siente por vos esta persona que se fue de forma deshonesta? Salieron dos. Entonces salió el mago y el 6 de oros en este caso. En este momento, el mago es una carta donde esta persona es una persona con ese poder de manifestar, pero también tiene todas sus capacidades o todas sus, tiene los elementos necesarios para hacer magia. Es decir, para manifestar cosas, pero también es un poco, representa como la imagen del vendedor, del que te quiere vender un buzón, ¿sí? Y puede un poco engañar o querer engañarte, porque el mago hace trucos de magia, ¿sí? Hace ilusiones y te quiere un poco engañar mostrándote algo que no existe en la realidad, ¿sí? Y a su vez al lado tengo el 6 de oro, ¿sí? Que es una persona que el 6 de oros en particular es una carta de demostrar cosas, un poco de equilibrio, ¿sí? Pero también puede ser que hay una persona que está dando más que otra, ¿sí? Entonces, mira la persona está como está gigante mirando estas casitas o su entorno en este caso, ¿sí? Entonces, en este caso, para mí lo que siente esta persona todavía ahora es que está queriendo crear una ilusión en donde él se está mostrando o ella se está mostrando que está logrando cosas o que está inflando su ego o mostrando una imagen de que puede todo y que em, de que tiene esa capacidad de controlar todo su entorno en este caso, pero me parece que todo esto es una ilusión en este caso, así que vamos a seguir preguntando a ver qué hay detrás de estas cartas, ¿sí? Porque esto yo lo siento como una fachada que está queriendo mostrar, pero que no es en la realidad. Entonces él o ella está, no sé, en las redes sociales quizás sube fotos de que está espléndido o que, no sé, se va de viajes a tal lado o que compra casas o que compra cosas, ¿sí? O que está queriendo mostrar una imagen mucho más alta de la que realmente tiene, ¿sí? Me parece que detrás de todo eso hay cierto, todavía cosas sin resolver o situaciones ahí que están un poco ocultas, ¿sí? Entonces vamos a seguir preguntando qué más hay detrás de estas cartas, porque eso es lo que yo siento ahora. Vamos a preguntar con estas de nuevo. ¿Qué esconde esta persona que no cuenta, sí? ¿Cuál es el sentimiento verdadero y oculto que no le dice a nadie? ¿Cómo se siente realmente en el interior? ¿Cómo se siente realmente en el interior? Está igual, mira, el mago. A ver, ¿cómo se siente realmente en el interior? Voy a sacar una más. ¿Cómo se siente realmente en el interior? Entonces, el 4 de copas es una carta de tomar distancia, de estar rechazando incluso todo lo que es el amor o todo lo que sean relaciones, ¿sí? Eh, entonces lo que yo siento es que esta persona que tiene muy marcada esa faceta de querer demostrar y de crear ilusiones, ¿sí? Entonces, la primera ilusión que crea es que él está mucho mejor de lo que realmente está, ¿sí? Fíjate que acá se ve como una persona empoderada, grande, que tiene todo bajo control,
pero en el interior en realidad está en un rinconcito analizando todo lo que hizo, ¿sí? Incluso alejándose de todo lo que sea relaciones porque está en un momento de distancia y de reflexión, ¿sí? Es como una carta de rechazo esta hacia a todo lo que es emocional, ¿sí? Fíjate que se cruza de brazos y de piernas como para eh, no involucrarse en este caso, ¿sí? Y también está reflexionando sobre eh, cosas o actitudes que haya tenido con otras personas, ¿sí? Y entonces está creando esa ilusión, ¿sí? Porque volvió a salir el mago en la misma carta, entonces es una persona que miente demasiado, porque aparte, mira, ya fue deshonesta antes, ¿sí? Entonces, esto es una persona que miente demasiado, que no le gusta o no sabe cómo expresar realmente lo que siente y entonces es una persona que crea ilusiones, simula cosas, quiere aparentar todo el tiempo, ¿sí? Entonces no muestra sus verdaderos sentimientos en este caso, ¿sí? ¿Qué le gustaría hacer esta persona? ¿Qué movimientos le gustaría hacer esta persona con respecto a vos? ¿O qué le gustaría decirte? ¿Qué movimientos o qué le gustaría decirte esta persona a vos? ¿Qué le gustaría decirte o hacer? Mm. ¿Qué le gustaría decirte? Que haya una reconciliación. Eso es lo que siente en su interior, fíjate. Pero está haciendo una ilusión de que todo está bien, de que a él no le importa el amor, que nada. Sí, fíjate como que, bueno, estoy también, fíjate, salió el mago y el 6 de oros, y el mago y el 4. ¿Sí? Entonces quizás también está creando una ilusión de que no le importa el amor, que lo está rechazando, que no le interesan las relaciones o que no le interesa tener a nadie en este momento. Entonces es un ilusionista en este caso. ¿Sí? El mago me viene ahí como una persona que quiere aparentar todo el tiempo y hace eh, fachadas, crea fachadas que no son, ¿sí? Pero en el interior que siente que quiere que ustedes dos se reconcilien, ¿sí? Que tengan un inicio. Fíjate que salió el 10 de copas y salió el 10 de copas no así, sino de este lado en donde estas personas se están como abrazando. Pero ese abrazo no es de alguien em, que no son de personas que llevan una relación, por lo menos para mí, sino son de personas que tuvieron algún conflicto y se están como perdonando en este caso, ¿sí? Entonces lo que quiere es un perdón por haberse ido de forma tan deshonesta y, digamos, contarte que eh, de alguna manera vos le generaste ese cambio interior, ¿sí? Quizás ahora no te lo deja ver todavía, quizás en las redes sociales o donde vos lo veas se muestra distante y controlador y como que no le importa nada, pero en el fondo eh, fíjate el arco iris que está saliendo, entonces quiere tener un inicio con vos, tiene demasiadas cosas que le gustaría reconciliarse, ¿sí? Y eso es lo que tiene en el fondo. Vamos a ver qué puede pasar entre ustedes en el futuro cercano, si estas energías siguen como están, ¿sí? ¿Qué podría pasar entre ustedes en el futuro cercano? ¿Qué podría pasar entre ustedes en el futuro cercano, teniendo en cuenta estas energías en, en donde él es un poco un ilusionista y no se hace cargo de estos sentimientos que tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué podría pasar en el futuro cercano? Y vamos a sacar una más. ¿Qué podría pasar en el futuro cercano? Entonces, tenemos el aislamiento y el puente. Bien, entonces, como yo pregunté qué puede pasar entre ustedes, saqué dos cartas. Este es el aislamiento y el puente. El aislamiento en sí, esta carta hace referencia a todo lo que es la expresión de los sentimientos en este caso, em, pero se está tomando como prueba, es una prueba que va a estar pasando esta persona en cuanto a sus pensamientos, a descubrir eh,
sus aspectos más vulnerables, en este caso, va a estar tomando conciencia de sí mismo y de las necesidades propias y también de las necesidades de los demás. Es decir, va a estar como evaluando todas esas em, las cosas que hizo y qué repercusión también tuvieron en los demás, ¿sí? Porque em, quizás a vos te lastimó demasiado, entonces no lo vio en ese momento y ahora está tomando conciencia de sus actos en este momento, ¿sí? Entonces, esta es una carta de eso, de aislarse para, para reflexionar sobre sí mismo y sobre las acciones que tomó, ¿sí? Si bien esta carta a veces también indica que se sospecha o no se tiene confianza en las relaciones que se vienen, ¿sí? Pero como yo al lado saqué esta carta del puente, que la carta del puente tiene que ver con, em, de alguna manera, la unión o el entendimiento de pensamientos opuestos, ¿sí? Entonces ustedes seguramente son opuestos mentalmente, porque esta también es una carta de desacuerdos, de que tenían desacuerdos entre ustedes, ¿sí? Entonces está en aislamiento pensando en que hay posibilidades, a pesar de que tengan pensamientos distintos, de que haya cierto entendimiento entre ustedes dos y que pueda formarse este puente que se forma entre estas dos personas, ¿sí? Entonces es la capacidad de formar ese puente, esos acuerdos, ¿sí? Esas formas de entendimiento y de establecer un compromiso. Entonces, cuando yo pregunté ¿qué tiene escondido por vos? Sale esta carta del 10 de copas, en donde yo siento que es una reconciliación lo que quiere, y a su vez le pregunto qué puede pasar entre ustedes y sale que va a estar reflexionando y tomando conciencia de qué acciones hizo en el pasado y qué repercusiones tuvo entre ustedes, y a su vez el puente que nos dice esto de que haya una posibilidad de tener una relación armoniosa a pesar de esas diferencias que hay de pensamientos, ya sea de formas de actuar en algunas cosas, ¿sí? Entonces eso, son diferentes ideas o pensamientos, pero que van a encontrar un punto, o por lo menos se está buscando un punto de unión en alguna parte que puedan llevarlos a un compromiso y a que por lo menos logren esta reconciliación, ¿sí? Si es que eso es lo que vos querés. Así que este es un resultado bastante positivo, si vos eso es lo que querés. Vamos a sacar una carta que te diga qué actitud deberías tener vos, ¿sí? Si querés que esto realmente ocurra, ¿sí? Con estas reflexiones que está haciendo esta persona. ¿Qué actitud necesitas vos tener o qué consejo te dan las cartas a vos en particular, ¿sí? ¿Qué acciones podrías hacer con respecto a esta relación o qué te conviene hacer? ¿Qué te conviene hacer o qué actitud te conviene tener? Bien, entonces tenemos la carta 7 y la reina Ishtar. Bueno, entonces la carta 7 habla de un romance o una relación inesperada que va a estar surgiendo, ¿sí? Y como te sale esta diosa que es una diosa que es firme, positiva y que consigue lo que quiere, ¿sí? Tenés dos opciones. Para algunos será que va a aparecer alguien nuevo, repentino, que no esperás, ¿sí? Y para otros va a ser esta persona que va a estar apareciendo y te va a generar esa impresión de decir, bueno, vino y no, ya no lo estaba como esperando, es que era como que ya lo tenía un poco olvidado y de repente va a venir así como un visitante a querer charlar o por lo menos llamarte y querer un encuentro, ¿sí? Porque esta es una carta de algo repentino con respecto a las relaciones, ¿sí? Y esta es una persona que se mantiene firme en sus convicciones, pero también que se tiene que despojar un poco de cosas del pasado. Entonces, lo que te dice esta carta es que estés abierta a las situaciones inesperadas que te van a estar apareciendo, ya sea esta persona o una persona nueva,
que te concentres también en lo que quieras manifestar, ¿sí? Y que te despojes un poco de todo los resentimientos que hayan quedado del pasado, cosas que tengas que solucionar vos en particular, ¿sí? Y que trabajes en vos misma en limpiar esas relaciones o esos rencores o esos enojos o esas eh, situaciones que nos lastimaron y que de alguna manera hay que sanarlas para poder concentrarse en alguien nuevo, ya sea o en alguien que retorne y armar una relación nueva desde cero, porque una vez que una persona se separa de otra y cuando retornan son dos personas distintas que han cambiado y han evolucionado en el tiempo, ¿sí? Entonces es como conocerse de nuevo. Así que esta carta te invita a eso, a que reflexiones sobre tu vida pasada y que sepas que todo lo que vos quieras conseguir lo vas a estar consiguiendo y que alguien inesperado va a estar llegando a tu vida. Así que espero que te sirva y nos vemos la próxima.